Bienvenidos al primer episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y yo seré su anfitriona en este nuevo podcast dedicado a todo lo relacionado con el mundo del cine, de terror y horror. Espero que lo disfruten tanto como yo y que, si también son amantes de las películas, podamos hacer de este un nuevo espacio para compartir nuestra pasión por estos géneros, o si apenas están empezando o han visto algunas películas, puedan conocer desde los inicios y hasta la actualidad cómo es que ha evolucionado tanto y cómo es que se mantiene vigente hasta nuestros días. Seguramente, si nos ponemos a pensar en cuanto al cine de terror, lo primero que vendrá a nuestra mente serán clásicos como Nosferatu, Drácula, Frankenstein, El Exorcista o El Resplandor, solo por mencionar algunos. Sin embargo, al adentrarnos en este mundo podemos notar el vasto repertorio que existe y, por lo tanto, tenemos gran variedad de subgéneros que se han creado a lo largo de la historia. Pero para poder conocer y analizar, comenzaremos por el principio. Podemos decir que el cine de terror tiene sus inicios en la literatura. Autores como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley desarrollaron la novela o literatura gótica a mediados de la década de 1930. Sin embargo, se tienen registros de la aparición del concepto en el periodo romántico en Gran Bretaña, en donde se hace mención del término gótico como perteneciente a la literatura, como subtítulo de la historia de Horace Walpole de 1765, con El Castillo de Otranto. Una historia gótica que, según la Biblioteca Británica, fue concebida por el autor como una broma sutil. Cuando usó la palabra significaba algo como bárbaro, derivado de la Edad Media. Fue Edgar Allan Poe quien se apoderó del género ya una vez que se consolidó como tal dentro de la literatura, y fue el autor que quizá más éxito tuvo. Tal es así que hasta nuestros días, el solamente mencionarlo nos evoca alguno de sus cuentos. En la literatura gótica encontró un lugar para explotar el trauma psicológico, los males del hombre y las enfermedades mentales. Cualquier historia moderna de zombies, novela de detectives o novela de Stephen King tiene una deuda con Poe. Puede haber escritores góticos exitosos antes y después, pero nadie perfeccionó el género como él. Algunos de los escritores góticos más influyentes y populares del siglo XVIII fueron el ya mencionado Horace Walpole, con El Castillo de Otranto de 1765, Anne Radcliffe, con Misterios de Udolpho, 1794, Matthew Lewis, con El Monje, de 1796, y Charles Brockden Brown, con Wieland, de 1798. El género continuó atrayendo a un gran número de lectores hasta bien entrado el siglo XIX, primero cuando autores románticos como Sir Walter Scott adoptaron las convenciones góticas, y más tarde cuando escritores victorianos como Robert Louis Stevenson, creador de The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, publicado en 1886, y Bram Stoker, creador de Drácula, publicado en 1897, incorporaron motivos góticos en sus historias de suspenso y horror. Los elementos de la ficción gótica prevalecen en varios de los clásicos reconocidos de la literatura del siglo XIX, incluyendo Frankenstein en 1818 de Mary Shelley, The House of the Seven Gables 1851 de Nathaniel Hawthorne, Jane Eyre de Charlotte Brontë en 1847, El Jorobado de Notre Dame de Victor Hugo en 1831, y muchos de los cuentos escritos por Edgar Allan Poe, como Los asesinatos de la calle Morgue, publicado en 1841, y por supuesto El corazón del ator, publicado en 1843. Hoy en día, la literatura gótica ha sido reemplazada por historias de fantasmas y de terror.
novelas policíacas, novelas de suspenso y thriller, y otras formas contemporáneas que enfatizan el misterio, el shock y la sensación. Como hemos escuchado, no cabe duda que la literatura gótica es una base muy importante para lo que conocemos hoy en día. Pero ¿cómo es que se introdujo la literatura gótica en el cine? Fue en 1896, con la llegada de los hermanos Auguste y Louis Lumière, quienes crearon el cinematógrafo, presentaron ante el público su filme La llegada del tren. Esta película causó tal terror a los espectadores, ya que verdaderamente creían que el tren iba a salirse de la pantalla, que podríamos decir que sin querer, este es el primer filme que podríamos considerar como acercamiento al terror, por la gran impresión y conmoción que causó. Pero en realidad se considera que el primer filme fue creado por Georges Méliès con su cortometraje La mansión del diablo, un film de 3 minutos donde un diablo acosa a los visitantes. Visto el éxito de esta película, Méliès siguió experimentando con las películas de miedo, con Una noche terrible en 1896, que cuenta la historia de un hombre que termina luchando contra una araña gigante, o La posada embrujada en 1897, la historia de un huésped de un hotel que es atormentado por una presencia invisible. También en Francia tenemos la primera adaptación al cine de Nuestra Señora de París, la famosa novela de Victor Hugo, llamada de Esmeralda en 1905 de Alice Guy. De Francia pasamos a Japón, donde en 1898 una compañía de cine japonés llamada Konishi Honten lanzó 2 películas de terror, ambas escritas por Eijiro Hata. Estas fueron Shinin no Sosei, cuya traducción sería Resurrección de un cadáver, y Beg Jiso, Jiso el espectro. España también fue otro de los países donde se impulsó la temática del terror, gracias a Segundo de Chomón, que produjo muchas películas llenas de trucajes e ilusiones ópticas, siendo comparados con Méliès. Entre sus obras famosas se encuentran Satán se divierte, en 1907, La casa encantada, también en 1907, que es considerada como una de las primeras representaciones cinematográficas de una casa encantada, y L'Espectre Roche. En Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue el film épico mundo L'Inferno, de 1911, basada en El infierno, el primer cántico de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sigue siendo por muchos estudiosos la mejor adaptación cinematográfica de El infierno y de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha. En Estados Unidos, en 1908, la compañía Selig Police Cop Company produjo la película Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner y protagonizada por Howard Bosworth. Posteriormente, en 1910, los estudios de Edison produjeron la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley, Frankenstein. Aunque es conocido como el Frankenstein de Edison, su director en realidad fue J. Cyril Dowling. Edison solo era el propietario de los estudios donde se produjo. Otras películas a destacar en estos años fueron el cortometraje del director francés Abel Gance, La máscara del horror, en 1912, o El estudiante de Praga, en 1913, de los alemanes Stellan Ray y Paul Wagner, que adaptaron un cuento corto de Edgar Allan Poe. No cabe duda que el cine y la literatura siempre irán de la mano. Incluso hoy en día se siguen haciendo remakes de clásicos o muchas películas se siguen basando en los libros de Stephen King, por ejemplo.
Ustedes cuéntenos en los comentarios cuál es su libro favorito, su autor favorito, o si tienen alguna recomendación, también no duden en dejarla. Esto fue solo la antesala o los comienzos del cine del terror y horror. Sin duda, aún nos falta bastante camino por conocer de todo el universo que integra el cine de terror. Así que espero que sigan conmigo cada episodio que les estaremos preparando cada semana y por supuesto nos vayan dejando sus comentarios sobre qué les parecieron los datos, si ya los conocían o si quieren compartir alguno nuevo. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.